Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la información más importante generada hasta estos últimos momentos. Esta es la entrevista de En Corto Noticias. Gracias por acompañarnos. Yo soy Edgar Vázquez. Y en esta ocasión tenemos el gusto de recibir aquí en los estudios de En Corto Noticias a un gran amigo nuestro, al licenciado Carlos Moreno Alcántara. Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué gusto, con el gusto de poder platicar contigo y sobre todo con todo el auditorio que nos sigue a través de las redes. Perfecto. ¿Quién es Carlos Moreno Alcántara? Platícanos. Un oaxaqueño, padre de familia, esposo, hijo, que a través de mucho tiempo ha incursionado en la política y que la entiende como una vocación de servicio, como un deber ciudadano y como una oportunidad de poder plasmar las ideas que tienes en beneficio de tus semejantes. Yo creo que esto es muy claro. Soy una persona dedicada a mi profesión como abogado. Siempre he tenido la oportunidad de estar en el servicio público, en el servicio también permanentemente en el ejercicio de la abogacía y también en el Partido Acción Nacional, que es donde milito. He tenido la oportunidad de ser consejero, dirigente, presidente del partido. Y bueno, he tenido mucho contacto en la vida pública y sí, me confieso político, confieso que es una pasión que tenemos y que desde luego no podemos estar desvinculados de ella, ¿no? Claro. Y estamos siempre muy a gusto ahora participando en esta convocatoria que hizo nuestro partido, pero sobre todo intentando construir un proyecto que pueda ser atractivo para las y los ciudadanos. Sabemos, licenciado, que conoces ampliamente todo el territorio, lo largo y ancho de nuestro estado de Oaxaca. ¿Qué te ha motivado querer ser gobernador de Oaxaca? Platícanos. Básicamente yo creo que el dilema que está hoy pareciera ser que hay una gran cantidad de ciudadanos que no están de acuerdo con quien nos gobierna hoy. Dicen no estamos de acuerdo. No voy a juzgarlo, simplemente sabemos que hay una parte importante que no está de acuerdo y que sin embargo quien construyó o como se ha construido la opción más importante para transitar de un partido político a otro, lo que es actualmente Morena, que empezó arriba de las encuestas, también se ve que no están conformes. Hemos detectado que no están ni a gusto con el gobierno, pero tampoco están del todo conformes con quien puede llegar a encabezar esta situación. Y eso da un margen de una oportunidad de entender que hay un grupo importante de ciudadanos que no se sienten representados. Y al no sentirse representados también hay que asumir la responsabilidad de decir que el Partido Acción Nacional no se ha posicionado como esa opción o alternativa. Y entonces el convertirte en esa opción o en esa alternativa distinta entre los que no quieren dejar lo malo para irse a lo peor, como ellos mismos lo dicen, el ser una opción ciudadana, el volver a conformar la construcción y reconstrucción del tejido social de nuestro Estado, me parece que es una responsabilidad importante. Además de poder poner al servicio de las y los ciudadanos los pocos talentos que uno pueda tener, pero sobre todo la experiencia que hemos logrado acumular en el sentido de poder hacer una gran convocatoria para recuperar nuestra paz social, el tejido social, el restablecimiento del Estado de Derecho y la conducción del gobierno a través de dos cosas importantes: el ejercicio de políticas públicas viables, accesibles, realistas, y dos, el establecimiento del Estado de Derecho, que se nos ha perdido demasiado. Es importante comentar, ¿cómo ves el panorama político? ¿Hay la posibilidad de que llegues en un momento dado como candidato a la gobernatura? Sabemos que son tres elementos muy importantes dentro del Partido Acción Nacional. Entonces, ¿hay la posibilidad, licenciado? Claro que hay la posibilidad, como hay la posibilidad de que no sea, pero eso no es lo importante. Quien encabeza el proyecto de Acción Nacional en Oaxaca no es lo sustancial. Eso es accidental, eso es parte de un procedimiento interno. Está nuestra compañera, nuestro compañero, vamos en una unidad muy sólida, no estamos peleando ni mucho menos basando nuestra precampaña en la denostación del compañero, sino estamos sustentándola en la reflexión al interior del propio partido con los diversos actores que lo conforman. Y al final del día es una decisión de la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional, o sea, es una decisión nacional, no hay una confrontación en ese sentido. Pero, y eso te da una igualdad de circunstancias. Claro, hay la misma posibilidad
no estamos hablando de quién pueda tener una mayor preferencia entre los militantes como si fuera un parámetro de elección interna por medio del voto. No estamos hablando de que solamente lo que Oaxaca como comisión permanente decida sea exclusivo lo que pueda hacer, sino tiene que ser una decisión nacional, y en esa combinación de factores estás en posibilidades de hacerlo, de ser o no ser. Y esta incertidumbre es parte de la democracia. Pero lo que yo te decía, más allá de eso, lo más importante es que estamos construyendo un proyecto de unidad, un proyecto por Oaxaca, y sobre todo intentando convertirnos en una alternativa para los que no están conformes con el actual gobierno, pero tampoco desean irse hacia lo que hemos visto que nos han gobernado a nivel federal y que no están de acuerdo en ser gobernados de la misma manera en el Estado. Hace unas semanas estuvo aquí en Oaxaca el presidente del Partido Acción Nacional, a nivel nacional obviamente, nuestro amigo Marco Cortés, estuvo en Oaxaca. En un principio se comentaba, licenciado, de que iba a haber una alianza de Acción Nacional con otros partidos políticos para contender en las elecciones del próximo mes de junio. En esta ocasión se llegó a un acuerdo dentro del Partido Acción Nacional o a nivel nacional de que irán solos. ¿Por qué esa determinación? Mira, yo creo que es importante que los ciudadanos y ciudadanas conozcan por qué se hacen alianzas. En principio, ¿y por qué hay partidos políticos? Muy rápido, un partido político debe representar, sin duda, una oferta política, un perfil ideológico, una propuesta programática y una serie de ideas, pensamientos y propuestas que se ofertan a los ciudadanos y que pueden convertirse en gobierno. Las alianzas electorales se hacen por algo, sin renunciar a tu identidad, pero sí a sobreponer inclusive estos intereses que acabo de señalar por algo más grande. Lo hicimos y lo hemos hecho para lograr que haya una transición democrática en Oaxaca. Antes de que hubiera alianza electoral entre diversos partidos, solo ganaba un partido político. Antes de que hubiera este tipo de coaliciones, sabíamos quién iba a ganar y no había competencia real. Claro. Nuestra alianza que hicimos inclusive a nivel nacional en Va por México tuvo el sentido de evitar que el autoritarismo se impusiera y mantener un equilibrio en la Cámara de Diputados y un equilibrio importante en la conformación del mapa político. La pregunta hoy aquí es, ¿hay incentivos para dos cosas? Para mantenernos y sostener la continuidad del gobierno que está actualmente. No los hay. ¿Hay incentivos necesarios para sumarnos al proyecto que encabeza la izquierda de Oaxaca o Morena? Tampoco los hay. No nos vemos identificados, lo que somos, lo que pensamos y lo que proponemos no está identificado ni en el mantenimiento del gobierno de Murat y el PRI, ni estamos en el gobierno, ni en la posibilidad de encabezar con Salomón o con Morena, ¿no? Sí. Independientemente de eso. Entonces, también la ciudadanía nos exige que tengamos una identidad para hacer una representación de lo que no está conforme con estos dos extremos. Claro. Y en este sentido nos podemos convertir en una alternativa. De entrada tenemos que competir. Si logramos nosotros posicionarnos como ellos, si nosotros logramos realmente vernos distintos y distinguibles y con una propuesta clara en ese sentido, yo creo que en principio tenemos que ir por etapas. La primera etapa es al interior del partido, salir fortalecidos con unidad y que más allá de quien resulte electa o electo el candidato o candidata, podamos salir a trabajar con estas ideas. Lo segundo, tener un proyecto y convertirnos en una alternativa que sea distinta y distinguible y que se pueda ofertar y que haga una diferenciación entre las dos posiciones que se están disputando en principio el poder. Tercero, lograr ser esa opción que te permite un crecimiento, terciar la elección y entonces sí, al cabo de las campañas ya veremos si hay o no hay posibilidades. Si hacemos los pasos correctos en este sentido, creo que lo vamos a lograr. Y el primer paso que estamos dando, que es precisamente el ir en unidad sin fracturas y en lugar de estar viendo solamente quién encabeza, estamos viendo qué vamos a encabezar y qué vamos a poner en la mesa a los ciudadanos,
creo que es un primer ejercicio que nos está llevando a una primera parte exitosa en este sentido. En un momento dado, licenciado, que saliera como candidato Gerardo o Nati, ¿te unirías al proyecto de trabajo de ellos? Es que es un proyecto de acción nacional el que estamos construyendo y un proyecto para las y los ciudadanos. Aquí no se puede hablar de que el proyecto del PAN es el proyecto de Nati, ni es el proyecto de Gerardo, no es el proyecto de Carlos Moreno Alcántara, inclusive aún yo encabezando no es mi proyecto. Sí. Yo aspiro a encabezar el proyecto de muchas ciudadanas y ciudadanas que por el camino y con la bandera de Acción Nacional podamos encauzar esas inquietudes, propuestas y aspiraciones. Entonces, todos estamos en esa tesitura, así que no hay absolutamente ninguna posibilidad de rompimiento. No lo veo así. Yo creo que durante toda mi vida ha habido ocasiones en que he sido candidato, otras en que no, y siempre hemos estado en el mismo carril. No veo el por qué ahora no debiera hacerlo. Máxime si las reglas están claras, claro. Máxime si a todos nos dijeron que cualquiera puede ser electo o electa, y máxima, y esto yo no dejo de señalarlo, máximo si lo más importante es que construyamos un proyecto que podamos ofertar a las y los ciudadanos. Así que independientemente de quién lo encabece, ese es el proyecto, pero por supuesto y desde luego que aspiramos a hacerlo, a encabezarlo y a poder poner esta idea y esta forma de poder proyectarlo, esta experiencia que podemos llegar a tener para encabezar una campaña y desde luego encabezar un gobierno en esta situación. Algo muy importante que mencionabas ahorita, la unidad del Partido Acción Nacional. Hay esa unidad, hay ese fortalecimiento para poder salir adelante en esta contienda electoral. Sí, y es parte de lo que estamos haciendo. A diferencia de, insisto mucho, de ir y decir que yo soy el bueno porque el otro o la otra está mal, no es el tema. Estamos yendo a decir que el partido es el que tiene que construir una alternativa distinta y mejor, y que más allá de quien resulte tenemos que ir unidos. Los tres creo que llevamos ese mensaje, al menos yo sí lo he dicho con toda claridad, no he escuchado ninguna descalificación de otra parte, y sobre todo no he escuchado que haya una molestia en cuanto a que si te guiñen el ojo y digan, oye, pues es que a lo mejor es mejor que sea Carlos. No he visto una molestia de parte de mis compañeras y compañeros, lo cual se los agradezco. Entonces eso te da la satisfacción de poder seguir caminando, de poder seguir conversando, de poder seguir construyendo, porque sabes que cuentas con ellos. Yo tengo la plena claridad que cuento yo con ellos en caso de ser electo candidato, como también, por supuesto, en reciprocidad, en congruencia y en convicción natural, por supuesto, claro, que lo estaría yo. Hay problemas muy fuertes en nuestra ciudad de Oaxaca, licenciado. Que tú llegaste a ser el gobernador de Oaxaca, ¿cuál sería lo primero que harías en nuestro estado? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es saber qué tienes que hacer y cuál es tu responsabilidad como gobernador. Y eso te lo dice la Constitución, la Ley Orgánica de la Administración Pública, te lo dice el presupuesto y te lo dicen las condiciones políticas que existan. Un gobernador debe atender básicamente a dos cuestiones fundamentales: a una prestación de servicios públicos eficientes, los que están a su cargo, lo que es claro, el registro civil, el registro público, el tema de seguridad pública, el tema de movilidad, el tema de programas de apoyo al campo, que si están federalizados. Y la otra, tienes que generar un liderazgo importante que te permita dos cosas fundamentales. La primera, tener un liderazgo que te permita reconstruir el tejido social, hacerle ver a la gente que nos va bien si respetamos todos la ley, claro, hacer entender que los enemigos de Oaxaca y de México no están entre nosotros, que podemos tener diferencias de diversas y ver el mundo de diferentes maneras, que podemos tener ideologías políticas distintas, pero que los oaxaqueños y los oaxaqueños no podemos seguir viéndonos como enemigos, y poder establecer un parámetro de gobernabilidad con un diálogo permanente. Sé dialogar, sé construir y entiendo la pluralidad, y para mí la pluralidad y el que piense alguien distinto a mí no resulta una desventaja, sino la asumo como parte de la riqueza cultural y plural de una democracia, porque soy un demócrata. Entiendo que tengo que establecer y tendría que establecer una ruta muy clara de diálogo con el Congreso, porque no tendría un Congreso de mayoría, tendría un Congreso acotado, y eso va a permitir un diálogo permanente con absoluto respeto al poder legislativo.
en cuanto a sus atribuciones de darnos presupuesto, de otorgarnos las leyes, de acotar el poder, y yo estoy dispuesto a establecer ese diálogo para lograr una gobernabilidad, porque va a haber una cuestión que va a parecer importante. Sí. Morena tendrá su mayoría en el Congreso, el PAN va a tener el Poder Ejecutivo, hay una pluralidad entre los diferentes municipios, ayuntamientos del Estado, hay una pluralidad a nivel nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitas un gobernador que entienda de política, no que se asuma como el jefe partidario y faccioso, sino que entienda la pluralidad y pueda concertar y tenga credibilidad en la construcción de acuerdos. Y yo creo que eso podemos ofertarlo sin ningún problema. Y la otra parte, una relación institucional que entienda y que sepa que hay que defender el federalismo, que hay que defender la responsabilidad del trabajo de lo local, que hay que defender nuestra manera de ser y resolver nuestros problemas. Y, por supuesto, una relación cordial y respetuosa con el presidente de la República, que yo desde luego, siendo gobernador, yo le diría que no deje de venir, por supuesto, pero que traiga más presupuesto, pues a mí tanto cariño, no más recurso y menos de esto, pero no para el Estado, sino fundamentalmente para los municipios, porque esa es la otra vertiente. No solamente tú como gobernador eres un eje articulador de la política social y la política económica y la política y la real política entre el Estado mexicano con la Federación, pero sobre todo dialogando con los municipios, que es a donde deben de caer los recursos, que es a donde deben de fomentarse esa actividad de primer contacto con las y los ciudadanos, y bueno, nosotros atender especialmente a dos grandes problemas que significan el tejido social y la gobernabilidad, y desde luego la seguridad pública, que tiene que ver también con un gran acuerdo con los cuerpos policíacos, que entendamos de qué se trata, que podamos entender que una cosa es la autonomía de la Fiscalía y otra es entender la responsabilidad del Estado en su conjunto para poder garantizar mejores condiciones para los oaxaqueños. Esos conceptos que son políticos, que son constitucionales, los entiendo bien, los manejo bien y los pongo a disposición de los ciudadanos. En esta precampaña estás recorriendo parte de nuestro estado. ¿Cómo te están recibiendo, Lic? Bien, yo creo que hay una cuestión que a mí me parece muy importante y eso es lo que más vale la pena. En principio, bueno, se dialoga con los miembros de la comisión permanente, con los miembros consejeros, con las estructuras y no tenemos absolutamente ningún problema. Me conocen, saben que durante mi estancia como dirigente recorrí todo el estado, no hay queja en ese sentido, y tenemos muchos amigos, pero sobre todo cuando tú llegas y no llegas a hablar de ti, sino llegas a hablar de Oaxaca, del partido y de nuestra responsabilidad, pues desde luego que hay un ánimo muy importante en el cual nos están recibiendo y que desde luego permite establecer un diálogo. Pero más allá de eso, Edgar, creo que nos interesa dialogar no solo al interior del partido. Urge un diálogo exterior, urge un diálogo y una apertura con el partido, y eso es parte de lo que me motiva estar aquí. Yo sí aspiro a que el partido se abra. Nos acusan de un partido cerrado, nos acusan muchos de un partido endógeno, nos acusan, y algo hay de razón, sin hablar de ni criticar a nadie. Yo lo que digo es que sí hace falta, ¿no? Tenemos nuestra manera, nuestro estatuto y lo que tú quieras, pero sí hace falta un gran diálogo con la sociedad. Más apertura. Una apertura total. Necesitamos hablar con el sector productivo. Necesitamos hablar con los productores del campo, necesitamos hablar con las autoridades municipales, necesitamos dialogar con los pueblos y comunidades indígenas, necesitamos dialogar con las organizaciones de mujeres que tienen una agenda importante que tienen que realizarlo, necesitamos hablar con los jóvenes universitarios. Hace mucho que no tienes un gobernador que hable con los universitarios y que no es universitario. Acción Nacional siempre se ha caracterizado por ser un partido cercano a la gente. Y eso es lo que tenemos que volver a hacer. Yo, por ejemplo, pongo mucha esperanza en tener un diálogo con los universitarios. Tenemos que ver que el futuro de los oaxaqueños está afincada en las universidades. Y hablo de todas las universidades, tanto públicas como privadas. Soy orgullosamente egresado de nuestra máxima casa de estudios de nuestra universidad pública, la Benito Juárez de Oaxaca, pero también he estudiado posgrados
en las universidades como La Salle, que estudié mi maestría en Derecho Constitucional, o incluso actualmente estuve el doctorado en la Benemérita Universidad de Oaxaca. O sea, no tengo ningún... Y a través de esto he comprendido que las diferentes expresiones universitarias son esenciales para que aporten un conocimiento, para que aporten ello, pero sobre todo que aporten ciudadanas y ciudadanas, hablando ya de jóvenes, sí, con los que hemos tenido la oportunidad incluso de darles clase, de poder construir un Oaxaca distinto y mejor. Pero también tenemos que establecer un contacto con los pueblos y comunidades indígenas, las cuales no quieren que sean tratados como niños que merecen o como desvalidos que merecen una atención, sino como entidades, seres humanos con una identidad, con una pluralidad y con una cosmovisión diferente, que lo único que exigen es el respeto a esa cosmovisión para que ellos puedan, fíjate, no quieren, es que es bien interesante, no quieren solamente que los subsidies y los llenes de ayudas. Quieren realmente que respete sus formas de organización, sus maneras de entender la vida, para que a partir de ahí, ciertamente, subsidiariamente otorgues apoyos, pero para que ellos detonen su desarrollo y después se vuelvan aportantes, ¿no? Claro. Y no exigentes de presupuestos y programas. Quien entiende eso y que es a una labor a mayor plazo, creo que lo podemos hacer. Está la agenda de las mujeres también, que es imposible que se le haya retirado los recursos para los refugios, que se les haya retirado los recursos para atender la violencia de género. Eso es lo que tenemos que hacer, porque es una forma de atender esos reclamos, bajar los feminicidios, entender cuáles son las cuestiones que están obstaculizando y dialogar con el Poder Judicial y dialogar con el Poder, con la Fiscalía para establecer políticas de Estado y decirles la preocupación que como Estado tenemos en cuanto a que esos temas nos van rebasando. Y si tienes ese diálogo y conduces la política, que no es imponer, que claro, no es dar cuestiones de consigna, es sí, convertirte en un hombre de Estado que permita tratar estos temas. Y desde luego los servicios públicos, el agua en la Mixteca, el incentivo turístico en la costa y en la capital, el desarrollo de la silvicultura y el desarrollo sostenible en la sierra, aprovechando claro, nuestros recursos, ¿no? Y muchos temas que tengan que ver con una visión y una perspectiva intercultural y con respeto a los pueblos y comunidades que están asentados y que tienen derecho a exigir ese desarrollo. Pues en esas estamos y eso es lo que estaríamos haciendo. Bueno, licenciado, es una charla pues bastante interesante. Vamos a tener más adelante la oportunidad de expandernos más para que vayan conociendo más al licenciado Carlos Moreno Alcántara, porque no va a ser la primera ni la única vez que vas a estar aquí en Corto Noticias. ¿Algo más que quisieras agregar que no te haya preguntado? Bueno, básicamente que las ciudadanas y los ciudadanos de Oaxaca esperen a que, iniciados todos estos procesos, vean que somos una alternativa distinta y mejor, que somos distintos y distinguibles o aspiramos a ser ello, sí, pero que no es un asunto, la política no es un asunto de ver quién va a llegar y quién tiene más huestes y más estructura para poder abarcar un mayor espectro electoral. La política y la decisión de quién va a gobernar es decisión de todos ustedes, sobre todo los que no tienen partido, sobre sí, todo los que no han decidido su voto y sobre todo los que creen que son ajenos a la política. Decirles a ellas y a ellos que necesitamos de ustedes para construir un enriquecimiento de estas propuestas que hacemos y que en su oportunidad será parte de la campaña, pero que estamos diseñando una propuesta que pueda ser accesible para ellos, pero que pueda ser enriquecida también por ellos, y que estamos par y por los ciudadanos trabajando en esta ruta y que vamos a lograrlo en unidad como partido y en comunión con las y los ciudadanos, que es a lo que aspiramos. Licenciado Carlos Moreno Alcántara, agradezco tu presencia aquí en la entrevista de En Corto Noticias. Al contrario, muchas gracias y gracias sobre todo al auditorio. Así es, amigos y amigas, les agradezco la fineza de su atención y la invitación para que nos encontremos en la próxima entrevista de En Corto Noticias. Yo soy Edgar Vázquez y que tenga un excelente día. Hasta la próxima.